En la vida, siempre hemos querido dirigir a otros, ser líderes, ser famosos, exitosos en todo lo que hagamos. Y ciertamente es más fácil alcanzar nuestras metas si contamos con el equipo de personas adecuadas para realizar cada tarea necesaria. Ya sabes lo que quiero decir. Me refiero a tener a los compañeros más inteligentes para terminar ese proyecto tan difícil de la universidad. O contar con los recursos y personal eficiente para alcanzar los logros que te conducirán al aumento de puesto que tanto deseas. Pero, ¿qué pasaría si en vez de todo eso cuentas con los compañeros de universidad que han sido rechazados en los demás grupos por ser problemáticos? O tienes que dirigir un proyecto de tu trabajo en donde el equipo está formado por personal descontento, desmotivado y malos administradores del tiempo, en una oficina cómoda y sin recursos. ¿Qué harías? ¿Te cambiarías de grupo de la universidad? ¿Renunciarías al trabajo? ¿O cederías que otro dirige ese proyecto lleno de problemas? Te cuento que hubo una persona en la historia que estuvo ante aparentemente un mal escenario parecido. Sin embargo, sus decisiones lo llevaron a ser uno de los reyes más famosos de la historia. Esa persona fue David. Y ese escenario fue la cueva de Adulam. ¿Conoces la cueva de Adulam? No te preocupes. El mensaje de hoy estudia qué sucedió en esa cueva y cómo David y sus más de 400 hombres pasaron a ser de rechazados y refugiados a respetados y ser llamados los parientes de David. Pon atención a nuestra prédica llamada La Cueva de Adulam. Quiero que hablemos acerca de la cueva de Adulam. Algunos se identificarán con esto, otros quizá necesiten entender un poquito qué fue lo que pasó, que aunque no vamos a entrar en muchos detalles, es importante que entendamos de qué se trata. Tú y yo tenemos que aprender a ver lo que Dios ve. Es necesario que como hijos de Dios podamos ver lo que Dios ve con mucha claridad, con mucha atención. ¿Por qué? Porque así vamos a evitar las malas decisiones. Vamos a evitar tomar aquellas decisiones de las cuales nos vamos a sentir arrepentidos. Muchos de nosotros nos hemos conformado con ver, observar, contemplar y asimilar lo que con nuestros ojos naturales podemos ver, lo que con nuestros ojos naturales podemos apreciar. Por eso, la Biblia dice que hay personas que llaman a lo malo bueno y a lo bueno lo llaman malo. ¿Por qué? Porque lamentablemente no están viendo lo que Dios ve. Por ejemplo, tú como padre necesitas aprender a ver lo que Dios ve, para que no te confundas a la hora de instruir a tus hijos. Tus hijos tienen necesidades y a veces no la pueden canalizar de la manera correcta. Pero si tú eres un hombre espiritual, tú vas a ver más allá de lo que tus ojos naturales pueden ver. Tú vas a ver más allá de la rabieta, del enojo, vas a ver más allá de la tristeza, porque estás viendo lo que Dios ve. Como madre tú necesitas ver en tus hijas, en tus hijos lo que Dios ve. Como esposo tú necesitas ver lo que Dios ve en tu esposa. Y la esposa en el esposo, como empleado, como líder en tu empresa, tú necesitas aprender a ver lo que Dios ve para que tus decisiones sean correctas. Si es necesario que dejemos de conformarnos con esta vida promedio que hemos asimilado, de la cual estamos participando, haciendo caso omiso de esa sobrenaturalidad de Dios que Él quiere comunicarnos por medio de su Espíritu. ¿Para qué usted cree que el Señor envió su Espíritu a morar en usted? ¿Porque necesitaba habitación? ¿Porque necesitaba un espacio?
No. Dios envió su Espíritu a morar en usted porque Él quería colocar de su vida en usted, de su sobrenaturalidad, de su gracia, de su amor. Y eso tiene que fluir. Y cuando Dios fluye a través de nosotros, lo sobrenatural se presenta. Y en esta mañana nos vamos a ocupar de recibir de Dios la gracia para ver más allá de lo que ven nuestros ojos. Incluso un buen líder necesita ver más allá, necesita ver lo que Dios ve. Por eso yo te pido que me acompañes a Primera de Samuel, versículo 22, capítulo 22, versículo 1. Con la dirección del Espíritu esto se puede lograr. Si el Espíritu es el que está dirigiendo tu corazón, si tú y yo somos personas llenas del Espíritu, vamos a aprender a ver las cosas como Dios las ve. Y en esta mañana vamos a ver el testimonio de un hombre que veía lo que Dios veía. Dice Primera de Samuel, capítulo 22, versículo 1, lo siguiente. Entonces David salió de Gat y escapó a la cueva de Adulam. Al poco tiempo sus hermanos y demás parientes se le unieron a él allí. ¿Por qué sus parientes llegaron donde David en la cueva de Adulam? Porque ellos estaban siendo perseguidos por Saúl. Y dice el verso 2, luego comenzaron a llegar otros a ese lugar. ¿Y quiénes llegaron? Bueno, llegaron hombres que tenían, número 1, problemas, o que estaban, número 2, endeudados, o que simplemente estaban, número 3, descontentos. Oiga, ¿quiénes se les unieron a David? Imagínense que usted está en un problema terrible y a su casa llega un problemático, un endeudado y un resentido y se sientan frente a usted a hablar todo lo que sienten y están viviendo. ¿Cómo usted se sentiría? Peor. Imagínense yo con el problema de Saúl y mi familia aquí, mis hijos y todo el mundo persiguiéndome y ahora ustedes. Y David llegó, entiéndase y escúchese bien, claro, David llegó a ser capitán de unos 400 hombres. Pero no de personas, no de ingenieros, no de arquitectos, no de doctores que estaban en la flor, en el clímax, en el mejor momento de su vida, sino en su peor momento. Y él llegó a ser su capitán, ¿verdad? Y dice el verso 3, después David se dirigió a Mizpa de Moab, donde le pidió al rey, por favor, permite que mi padre y mi madre vivan aquí contigo hasta que sepa lo que Dios tiene pensado para mí. Yo usted subrayo eso. Yo usted marco esa parte porque eso es muy importante. David dice, yo quiero que tú guardes a mi padre, yo quiero que tú guardes a mi madre, yo quiero que tú te quedes con mi familia, porque yo necesito saber lo que Dios quiere para mí. Yo necesito ver lo que Dios tiene. Yo necesito ver lo que Dios está viendo. Porque lo que David está viendo en ese momento es un gran problema. Es un lío que él tiene. Y dice el verso 4, así que los padres de David se quedaron en Moab con el rey durante todo el tiempo que David vivió en la fortaleza. Y dice el verso 5 que un día el profeta Gad dijo a David, deja la fortaleza y vuelve a la tierra de Judá. Hay un día que el Señor te dice, vuelve a lo que yo te envié a hacer. Deja de estar aquí escondido, deja de estar aquí en la comodidad, deja de estar en tu confort, deja de conformarte porque yo no te llamé para eso. Así que vuelva al desierto. Y eso fue lo que sucedió en el verso 5. Entonces David fue al bosque de Ared. Las noticias de su llegada a Judá pronto alcanzaron a Saúl. En ese momento el rey estaba sentado debajo de un árbol de tamarisco en la colina de Gibea, con su lanza en la mano, quizá la misma que le había lanzado a David, y rodeado de oficiales. Y dice el verso 7, que él dice, escuchen bien, hombres de Benjamín. Les gritó a sus oficiales al oír la noticia, ¿acaso ese hijo de Isaí le ha prometido a cada uno de ustedes campos y viñedos? ¿Les ha prometido
a todos, hacerles generales y capitanes de su ejército? ¿Es por eso que han conspirado contra mí? Pues ninguno de ustedes me avisó cuando mi propio hijo hizo un pacto solemne con ese hijo de Isaí. Ni siquiera sienten lástima por mí, victimizándose. Imagínense, mi propio hijo incita al hijo de Isaí para que me mate, tal como está tratando de hacer hoy mismo. Entonces Doeg, el edomita que se encontraba entre los hombres de Saúl, habló. Cuando estaba en Nob, dice Doeg, vi al hijo de Isaí hablando con el sacerdote Ahimelech. Oye esto, rey. Ahimelech consultó al Señor por él. Luego le dio alimento y la espada de Goliat, el filisteo. Doeg era un chismoso. Y estaba ahí y vio que el rey estaba resentido y aprovechó la oportunidad para ganar puntos con el rey. Más adelante vamos a entender qué fue lo que pasó aquí. Este pasaje nos presenta una gran historia, una de mis historias favoritas. Aquí vemos cómo Dios permite que los procesos más difíciles de nuestra vida sean conducidos para que logremos ver una gran bendición de Dios en nosotros, para que logremos ver cómo Él nos prospera a pesar de las dificultades. Nosotros, si estudiamos a profundidad de esta historia, nos vamos a dar cuenta que David se ganó un enemigo sin quererlo. Oiga bien, por ser un buen soldado, por ser leal y por dejarse usar por Dios de manera sobrenatural, Saúl se molestó con David porque se llenó en su corazón de celo. Él escuchó una alabanza a David que decía, Saúl mató a miles y David a sus 10,000. Y el rey dijo, ¿cómo? O sea que él mató más que yo, que él es más aplaudido que yo. Y su corazón se llenó de celo. Y a partir de ese día comenzó a perseguirlo, a inventar mentiras. Mire cómo le dijo a sus oficiales que David quería matarlo. Si David hubiese querido matarlo, lo hubiese matado hace rato. Porque yo siempre lo digo, cuando Saúl le tiró la lanza y falló, la única diferencia entre Saúl y David es que David, si la devolvía, no iba a fallar. Porque de sobra vemos en su palabra que tenía muy buena puntería. Y Dios lo usaba. Así que él le tiró, pero si David le devuelve, no se iba a salvar. ¿Y usted sabe por qué David no le retornó la lanza? Porque él y Saúl no eran iguales. Así tú y yo no podemos andar por ahí devolviéndole lanzas a aquellos que nos tiran comentarios para herirnos y para dañarnos, porque en el momento que los devolvemos, nos volvemos igual que ellos. Cerrando ese paréntesis, David se ganó un enemigo que no estaba procurando. ¿Por qué? Porque se destacó. Igual que el hijo que se destaca en el seno familiar, o el empleado que se destaca en la empresa, o el amigo que se destaca entre los demás amigos, el amigo que llega con el carro nuevo, o dice, los voy a invitar a mi apartamento para que vean la remodelación. Siempre hay uno, dos o tres que se resienten. Ay, este ahora quiere estar mostrando para llenarle los ojos a uno. Y el empleado que siempre dice, yo siempre supe que tú querías serrucharle el palo aquí a todo el mundo. O en el ministerio, tú siempre andabas buscando el favor de la gente para que la gente te apoye en lo que tú querías. Porque siempre ese espíritu de Saúl se desarrolla en los corazones débiles, en los corazones distraídos, en los corazones de aquellos que no están enfocados en el Señor, que no están llenos del Señor. David se ganó un enemigo sin procurarlo y tuvo que huir de su presencia porque no quería hacerle daño al rey. Huyó y pasó muchísimas situaciones difíciles, pero cuando llega al desierto, en una zona donde había muchas cuevas profundas y amplias, llamado Adulam, decide refugiarse allí. Más tarde llega su familia, porque si se quedaba la familia, era una oportunidad de Saúl hacerle daño a David, matando a sus padres. Y luego llegan personas que se enteraron que David estaba en Adulam
y se sentían mal. Eran problemáticos, eran endeudados, personas afligidas que se acercaron a ese lugar. Pero para nuestra sorpresa y desafío en este día, esos hombres y mujeres que llegaron cargados de problemas, con deudas y resentidos, fueron transformados en poderosos hombres influyentes en sus días. Y mire que es difícil mover la voluntad de la gente, mucho más difícil motivar y guiar a personas resentidas, a personas amargadas, a personas dolidas, a personas que estaban con un corazón afectado físico y espiritualmente. Esa fue la tarea que Dios le puso a su hijo David para darnos una enseñanza en este día. Dios desea usar personas sensibles a su espíritu. Dios desea que tú y yo seamos sensibles a su voz, sensibles a su propósito, sensibles a su llamado. Porque a nuestro alrededor hay personas que necesitan escuchar la voz de Dios. ¿Y quién tú crees que Dios va a usar para llevar esa palabra de bendición a tus hijos? Para llevar esa palabra de bendición a tus amigos. Eres tú. Somos nosotros. Si somos sensibles a su palabra. Dios quiere personas que amen. Dios quiere personas que restauren. Dios quiere personas que animen, personas que sanen, que edifiquen a aquellos que están heridos como David lo hizo. Porque nosotros estamos muy acostumbrados, y escucha bien padre, escucha bien madre, amigo, estamos muy acostumbrados a señalar, a criticar, estamos muy acostumbrados a desechar, a descartar y a menospreciar. Yo te he dicho que no te juntes con esa persona porque ese es un chismoso. Yo te he dicho que no le prestes oído a ese individuo porque siempre hace lo mismo. Nosotros estamos acostumbrados a procurar evitar a las personas que consideramos menospreciables, desechables, sin importancia y sin valor. Pero podemos estar ignorando que detrás de ese carbón hay un hermoso diamante que Dios está formando. Entonces, David era un hombre que veía lo que otros no podían ver. Él tenía la capacidad de ver en esos hombres potencial, de ver en esos hombres y mujeres una oportunidad de guiarlos al propósito de Dios. Y lo logró. Lo logró porque se dedicó a animarlos, lo logró porque se dedicó a restaurarlos. ¿Tú sabes qué pasa si tú cambias el lenguaje en tu casa? ¿Tú sabes lo que pasa si tú cambias el lenguaje en tu empresa? ¿Tú sabes lo que pasa cuando tú cambias el lenguaje entre tus amigos y dejas de criticar y dejas de lamentarte y dejas de manifestar dolor y comienzas a bendecir, a animar? Y comienzas a ver lo positivo, comienzas a ver la dirección de Dios en todas las dificultades. El ambiente va a cambiar. Si en vez de desanimar a tus hijos, los animas, si en vez de desanimar a tus amigos, los apoyas y le dices, no, tú no vas a abandonar ese proyecto, no, tú no vas a abandonar a tu esposa, no, tú no vas a hablarle así a tu hijo, tú lo vas a animar, tú vas a orar con él, tú vas a darle seguimiento, tú le vas a decir, vas a ver que vas a poder, no importa que hayas reprobado esa prueba, no importa que hayas fallado, no importa que hayas cometido ese error, yo te voy a apoyar. ¿Tú sabes qué va a pasar? Tu vida va a ser como la vida de David en la cueva de Adulán, que tomó a esas personas, unos desgraciados, y usted dirá, pero qué palabra más fuerte. No, es una persona sin gracia, vacía de la gracia del Señor, y los guió a su presencia y los llenó del Señor. Cambió sus vidas y esas personas en desgracias pasaron a ser hombres transformados porque hubo algo diferente. Ya no le decían, es que tú eres un endeudado. Es que tú siempre has tomado malas decisiones. Es que tú eres una persona que desde chiquito todo el mundo lo decía. Él no va a dar para nada. Y míralo ahí, no das para nada. Pero cuando llegaron donde David, él le dijo, no señor, eso es mentira. Tú eres un hombre capaz. Tú eres un hombre que Dios puede transformar. Tú eres un hombre que Dios le puede renovar su familia. Tú eres un hombre que Dios puede ayudar. ¿Sabes por qué? Ahí está la clave, porque Dios lo hizo conmigo. Yo no soy diferente a ti. Tú y yo estamos en la misma posición. Lo que pasa es que David tenía una actitud diferente.
Era un líder eficaz porque había aprendido a ver lo que otros no veían. Aunque usted no diga amén. Fue difícil para David, claro que sí. Le tocó un ejército de problemas. Dice el verso 2 que llegaron problemáticos. ¿Quiénes son los problemáticos? Yo le voy a describir quiénes son los problemáticos. Segunda de Timoteo capítulo 4 versículo 2 dice que los hombres que están a nuestro alrededor en este tiempo, así como en los tiempos de David, regularmente son, oiga bien, amadores de sí mismos, avaros, jactanciosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, irreverentes, sin amor, implacables, calumniadores, desenfrenados, salvajes, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, envanecidos, amadores de los placeres, antes que amadores de Dios, teniendo apariencia de piedad, pero habiendo negado su poder. A esas personas, dice el apóstol Pablo, hay que evitar. ¿A quién tenemos que evitar? Aquellas personas que insisten en vivir a su manera. Pero estos individuos llegaron donde David buscando ayuda. Y esa es la gran diferencia. Tú y yo podemos estar llenos de problemas, pero lo que marca la diferencia es la disposición de corazón. Para que Dios obre en medio de nuestra necesidad. Por eso nosotros vemos este gran cambio. Esos son los problemáticos. Los problemáticos son los avaros, las personas sin amor, los implacables. Imagínense que David estaba en una cueva con 400 personas así, sin amor, implacables, salvajes. Imagínense estar trancado en un lugar con 400 hombres problemáticos. ¿Era fácil la tarea? Y en algún momento dice la Biblia, y David se quejó ante Dios y le dijo, ¿y por qué tú no me envías gente saludable, Señor? ¿Por qué tú no me envías a personas diferentes? 400 problemáticos. No, él no lo hizo porque él sabía quién era. Es interesante que nosotros nunca olvidemos quiénes somos y de dónde nos sacó Dios. Porque muchas veces en la condición en la que nos encontramos olvidamos de dónde venimos y la obra que Dios ha hecho con nosotros. Y nos volvemos insensibles. Por eso hace un momento decía que Dios anda buscando personas sensibles a su espíritu, que puedan escuchar su voz. Número 2, dice la Biblia que llegaron deudores. ¿Quiénes son los deudores? Malos administradores. Personas que no hicieron lo correcto con los recursos que tenían. ¿Y quiénes son los descontentos? Los resentidos. Esas personas que se quejan de todo y que todo le molesta. Le molesta que amanezca a las 7, que el sol se oculte a las 6, que lo miren mucho, que coman al lado de él. A mí no me gusta que coman al lado mío, me gusta comer solo. Son esas personas problemáticas que no le gusta que el otro respire, que el otro viva, que el otro sea. Imagínese usted, mira aquí un deudor, un problemático y al frente un descontento, un resentido. ¿Qué usted hace? Por la derecha me voy, por la izquierda. Salgo corriendo de allí. David no salió corriendo. Estas personas, quiero que sepa, que dejaron de ser esos problemáticos que acabo de mencionar y pasaron de ser problemáticos, deudores y amargados a convertirse en los valientes de David. Oiga, qué tremendo. De esa cueva sacó un ejército poderoso. Eso no se hace de la noche a la mañana. Eso no se hace con un discurso. Eso no se hace dándole un golpe a una gente. Eso se hace trabajando arduamente. Yo quiero que usted me acompañe a Primera de Crónicas, capítulo 11, versículo 10, para que usted vea, contemple y pueda gozarse conmigo en este pasaje maravilloso acerca de estos hombres. Esos 400 problemáticos que llegaron a la cueva de Adulán con David, dice ahora Primera de Crónicas, capítulo 11, versículo 10, que eran los jefes valientes que tenía David a su lado, quienes le
quienes le dieron fuerte apoyo en su reino, junto con todo Israel, para hacerlo rey, conforme a la palabra del Señor concerniente a Israel. Esos problemáticos luego pasaron a ser ¿quién? Los que le apoyaron para ser rey, para cumplir el propósito de Dios. ¿Qué pasa cuando tú y yo desechamos a la persona que Dios pone a nuestro lado porque entre comillas son problemáticos? ¿Tú sabes lo que pasa? Que no avanzamos, porque esos son los diamantes que Dios puso a tu lado para que tú con ellos puedas alcanzar el propósito. Pero si tú lo desechas y luego le pides al Señor avance, Dios te dice, pero yo puse las personas que te iban a apoyar, que te iban a levantar, que iban a darlo todo por ti, para ayudarte, para que tú los ayudaras a ellos si fueran un equipo. Pero los desechaste. Oiga, de problemáticos a valientes, a jefes, a generales y capitanes de un ejército. Dice 2 de Samuel, capítulo 23, versículo 8. Aquí vamos a ver 3 de ellos, que la Biblia dice que eran los 3 más famosos. Oiga qué clase de gente estaba rodeando a David ahora. O sea que David podía salir a buscar pleito. Oiga esto. Dice 2 de Samuel 23, 8. Estos son los nombres de los guerreros más valientes de David. El primero, Josobeán. Ahí tiene nombre para sobrinos y hijos. Josobeán, perdón. El Acmonita, dice, quien era líder de los 3 guerreros más valientes entre los hombres de David. Una vez utilizó su lanza para matar 800 guerreros enemigos en una sola batalla. El siguiente en rango entre los 3 era Eleazar, hijo de Dodai, un descendiente de Ahoa. Una vez Eleazar y David juntos les hicieron frente a los filisteos cuando todo el ejército israelita había huido. Siguió matando a filisteos hasta que se le cansó la mano de levantar su espada, y ese día el Señor le dio una gran victoria. El resto del ejército regresó recién a la hora de recoger el botín. Y el siguiente en rango era Sama, hijo de Age, de Arar. Cierta vez los filisteos se reunieron en Lei y atacaron a los israelitas en un campo lleno de lentejas. El ejército israelita huyó, pero Sama no cedió terreno en medio del campo e hizo retroceder a los filisteos. Así que el Señor le dio una gran victoria. Esos son los de la cueva de Adulán, los problemáticos. Mire ahí los endeudados. Mire lo que Dios hace con los resentidos. Mire lo que Dios puede hacer con nosotros. Hombres de influencia, líderes valientes. Y dice Primera de Crónicas 12:8, que algunos de esos guerreros valientes y experimentados de la tribu de Gad, que también desertaron y se unieron a David, cuando éste estaba en la fortaleza en el desierto, eran expertos tanto con el escudo como con la lanza, tan fieros como leones, veloces como ciervos en las montañas. Yo le digo, David podía buscar pleito con quien sea. En una ocasión estaba él con ellos sentado y oiga, y él hizo un comentario, no fue una orden, Usted lee la Biblia y se va a dar cuenta que no fue una orden. Él estaba así, parece que una noche estrellada, estaba con los muchachos haciendo cuentos, habían cazado unos conejos y estaban ahí contentos. Y después de esa cena, él miró hacia el cielo. Yo estoy ilustrando. Y estaba ahí y dice, wow, yo con un poco de agua de esa de Belén, de esa agua de manantial así fresca que a mí me gusta tanto tomar. Eso sería increíble. Ellos escucharon eso. ¿Y sabe qué hicieron? El problema es que Belén estaba rodeada por los
individuos de Saúl. ¿Y usted sabe qué ellos hicieron? Ellos fueron a buscar el agua. Y armaron un pleito ahí. Y ellos entraron por el medio del campamento, buscaron el agua y se la llevaron al rey. Ya usted sabe que eso fue el claro que dejaron ahí. Y cuando ellos retornaron con el agua, el rey dijo, yo no me puedo tomar esa agua, porque ustedes expusieron su vida. Yo voy a hacer con esta agua una ofrenda al Señor, para honrarlos a ustedes. Fíjense, personas que estaban dispuestas a hacer lo que sea. ¿Por qué? Porque cuando ellos no valían nada, cuando ellos habían sido desechados, cuando ellos estaban siendo perseguidos, David creyó en ellos. Les dio amor. Vio en ellos lo que nadie más podía ver. Fue de bendición para sus vidas. Y esto tiene una gran enseñanza para nosotros en este día. ¿Sabe por qué hice este preámbulo? Ahora tenemos el mensaje completo por delante. Hice este preámbulo para que podamos entender lo siguiente. Esto fue lo que Dios habló a mi corazón con estos pasajes. Dios me enseñó que cuando tú y yo nos unimos a hombres de Dios, cuando nos unimos a hombres ungidos, subimos de nivel. Eso es seguro. Cuando tú te acercas a un hombre, a una mujer de oración, cuando tu relación es una relación saludable, tú subes de nivel. Tú avanzas. David era el hijo menospreciado, usted lo sabe. Su papá no se acordaba de él. David era el hermano rechazado. Los hermanos le decían, vete a cuidar tus ovejas y déjanos nosotros solos. Y entonces era también el soldado perseguido. Ahí viene la clave. El ver lo que Dios ve no es una pastilla, ni es una oración que usted va a hacer en este momento para recibir la visión espiritual. Usted aprende a ver lo que Dios ve en el proceso, cuando usted deja que Dios lo procese, cuando usted no rechaza el proceso de Dios. Cuando Gad le dijo a David, usted tiene que volver y salir de esta fortaleza, él fue obediente y se fue. Cuando él recibió la dirección del Señor, él hizo lo que Dios le dijo que hiciera. Porque él era un hombre que consultaba a Dios, pero era un hombre que no abortaba los propósitos de Dios, no rechazaba los procesos y se convirtió en un líder. Y es el rey más famoso de la historia. El rey más famoso de la historia surgió en una cueva con 400 problemáticos. Y de allí salió con la capacidad de que uno solo de sus hombres podía matar 800 del ejército contrario. Imagínense si él salía con 600. En su necesidad aprendió a ver lo que otros no ven. Por eso Dios te está procesando. Por eso Dios está limando tus asperezas. Por eso Dios está trabajando con una firmeza tan constante, tan apremiante, tan difícil como la estás viendo. Porque Dios está formando en ti el carácter del hombre sensible, de la mujer sensible que Él necesita, para que pueda escuchar su voz y pueda ver más allá de lo que otros están viendo. Su éxito radica en lo siguiente. Vamos a volver al pasaje inicial en Primera de Samuel, capítulo 22. Y vamos a concentrarnos en el verso número 3. Y con esto vamos a terminar. El éxito de David como líder, como hombre de Dios, radica en lo siguiente. Dice el verso 3 que David se dirigió a Mizpa de Moab, que por cierto, esto es muy interesante, la bisabuela de David era Ruth, y Ruth era moabita. Y él fue recibido en Moab porque él tenía un familiar que había salido de ese lugar. Fíjese que Dios utiliza todo para nuestro bien. Cuando él llegó a Moab, le pidió al rey lo siguiente. Le dijo, por favor, permite que mi padre y mi madre vivan contigo hasta que yo sepa lo que Dios va a hacer conmigo. Un hombre de Dios cuida a su familia. Un hombre de Dios cuida a los que están a su lado. Nosotros vemos que David cuidó a su padre y a su madre. Él fue y los llevó a Moab.
Él los puso a salvo. Aquí estamos viendo por qué David era un líder exitoso. Tú tienes que aprender a cuidar a tus hijos. Tú tienes que aprender a cuidar a tu esposa. Tú no puedes exponer a tu esposa. Hay hombres que se sientan con los amigos y acaban con la esposa. Y eso no es de Dios. Hay amigas que se sientan a acabar con los maridos y eso no es de Dios. Usted tiene que aprender a cuidar a su esposa, a su familia. Usted no puede andar menospreciando ni hablando mal de la persona con la cual usted está viviendo. Porque eso del primero que habla mal es de usted. Nosotros vemos que David fue exitoso y Dios le hablaba y Dios lo usaba porque él era un hombre que cuidaba a su familia. Usted y yo tenemos que aprender a cuidar nuestra familia. Usted y yo tenemos que aprender a ministrar, a profetizarle a nuestra familia bendición. Así como a aquellas personas que están bajo nuestro cuidado, como David tomó esos 400 hombres y le dio amor, le dio cuidado, le dio atención, los enseñó, los formó. Porque el líder espiritual cuida a su familia y las personas que están a su lado, los cuida, los fortalece, los enseña. Y eso trae bendición a nuestra vida. Su éxito estaba en que su comportamiento no era un obstáculo para que Dios se revelara a su vida. Porque él le dice, rey, cuida a mi familia hasta que yo sepa lo que Dios tiene para mí. Tú y yo no podemos dar pasos, no podemos avanzar, no podemos tomar decisiones hasta que no sepamos lo que Dios tiene para nosotros. Una persona de éxito es aquella persona que aprende a identificar lo que Dios tiene para su vida. Amén. Usted tiene que aprender a identificarlo antes de tomar las decisiones. David dijo, yo no voy a dar un paso hasta que yo no sepa lo que Dios tiene para mí. Tú puedes tener buenas ideas, pero recuerda que la Biblia dice que hay caminos que nos parecen rectos, pero su final es muerte. Por eso tus ideas tienen que ser filtradas por el Señor. Tus propósitos, tus pensamientos, tus proyectos. Tú vas a estudiar una carrera, fíltrala. Llévala delante de Dios. Y hasta que tú no sepas lo que Dios tiene para ti, no tomes una decisión. Porque eso va a traer éxito a tu vida. Él le dijo, yo no voy a dar un paso hasta que Dios a mí no me hable. ¿Y qué pasó? Vino Gad y le dijo, váyase a tal lugar. Dios le habló. Pero como nosotros no estamos expectantes, Dios no nos habla. Entonces cuando recibimos el trancazo, venimos a hablarle a Dios, pero ya Dios no tiene nada que decir porque tú tienes tu trancazo. No consultaste. David le dijo, Señor, ¿qué tengo que hacer? Y vino el profeta y le habló. Entonces, el hombre de éxito, la mujer de éxito es aquel que aprende a consultar. Tú ves a tu hijo con una fiebre que no se le quita, hable con Dios. Para que Dios le diga, no, lo que usted tiene que llevarlo al médico. La Biblia dice, vamos a tener problemas porque fuiste al médico antes de hablar conmigo. Tú tienes que cumplir la responsabilidad de llevar a tus hijos al doctor, pero usted tiene que presentarlo a Dios primero. Poner esa práctica médica en las manos de Dios. Poner a su hijo en las manos de Dios. Para que le vaya bien en la vida. Para que tenga éxito. Y yo quiero hacerte una pregunta en este día. ¿Ves tú lo que Dios ve? ¿Eres tú una persona que está viendo lo que Dios ve? Cuando tú ves a tu hijo triste, cuando tú ves a tu esposa quejándose, cuando tú ves a tus amigos peleando entre ellos, ¿has aprendido a ver lo que Dios ve? Yo quiero contarte algo que nos dice este pasaje, algo que va a ser determinante para tu vida, algo que el Señor me mostró. Al lado de Saúl no se crece. Al lado de las personas que son mala influencia, que son carnales, que buscan lo suyo, amadores de sí mismos, salvajes, como dice 2 de Timoteo 4:2. Al lado de esa persona no se crece, por más dinero que tenga, por más influencia que tenga. ¿Quién era Saúl? El rey. Y aunque sea rey, al lado de él no se crece, porque al lado de los Saúl no se crece. Al lado de los Saúl, lo que sucede es que nosotros nos volvemos soplones y asesinos y ladrones. Al lado de las personas que son como Saúl.
porque terminan influenciando nuestra vida. La Biblia dice que Doeg, cuando oyó al rey quejarse, le dijo, ay, si tú supieras, y Melec se puso a estar hablando en contra tuya. Y ninguno quiso participar de su chisme. ¿Y usted sabe lo que tuvo que hacer Doeg? Matar 800 sacerdotes. Porque Saúl le pidió, ¿tú oíste eso? Pues ve y mátalo a todito. Se tuvo que convertir en un asesino por soplón. Y eso es lo que sucede cuando nosotros prestamos oído o nos relacionamos con las personas como Saúl. Aún estando en el palacio, no crecemos, retrocedemos. Por eso hay personas que ven entrar dinero a sus cuentas y crecen y se desarrollan, pero se sienten rezagados como si no tuvieran nada y no avanzan. Lo único que tienen son riquezas y dinero. Doeg seguro fue premiado por el rey, pero ¿usted cree que podía dormir cuando mató 800 inocentes sacerdotes, ungidos del Señor, que trajo maldición sobre sus vidas? El que está al lado de Saúl se vuelve un soplón y un asesino del sacerdocio ungido del Señor. ¿Usted sabe quiénes son los que andan persiguiendo a los pastores y criticando a los pastores? Los Doeg, los influenciados por Saúl y persiguiendo a los ungidos, a los siervos, persiguiendo dentro de la empresa a los directores y a los jefes, persiguiendo en la casa a los hermanos, con enemistad entre los amigos, los Doeg. Los que dejan que su corazón sea influenciado por Saúl, que es una persona vacía de Dios, carnal. Ahora, los que se acercan a los ungidos del Señor, como David, aún estando en la cueva, prosperan. Porque David no estaba en el palacio, estaba en la cueva de Adulam. Pero todos los que se unieron a él, aún estando en esas precariedades, se convirtieron en valientes. Doeg no fue reconocido como un valiente en la Biblia. Ni en ningún lugar. Si él se lanzaba a regidor, ni su esposa votaba por él. Porque era un soplón, era un asesino. Y usted ve personas que se involucran en actos delictivos fuertes por estar prestando oído a los Saúl en su vida. Personas que están por encima de él, que lo envían a cometer fechorías y luego terminan embarrados y maldecidos y terminan sin dinero, sin casa y solos. Y sin Dios. Por eso ten cuidado con los Saúl. Que por más que tú le veas riqueza, tú no vas a crecer a su lado. Pero si te acercas a los que son como David, siervos del Señor, aunque estés en la cueva, aunque estés en un lugar reducido, aunque tú veas precariedades en este tiempo, aunque te sientas solo, deudor, abandonado, Dios va a hacer de ti una obra extraordinaria, porque ellos se convirtieron en valientes. Diestros con escudos y paves. Su rostro, dice la Biblia, que era como rostros de leones. Ellos hacían huir a las personas con simplemente verlos a ellos, entrenados para todo tipo de batalla. Y llegaron a ser prósperos, llegaron a ser hombres estables, sin problemas, sin deudas, porque se acercaron a la persona adecuada. Yo quiero que tú entiendas en esta mañana que Dios quiere que tú cuides tus relaciones. Que tú seas una persona que cuide su familia, que no desacredite a las personas que Dios ha puesto a tu lado, que tú aprendas a amar a los que están a tu lado, que no seas aquellos que desechan a los que están en dificultad, sobre todo cuando se acercan a ti para buscar ayuda y muestran disposición para el cambio. No deseches a las personas por su condición. David no lo hizo y de carbones hizo hermosos diamantes. Así como Dios quiere formar nuestra vida en este día. Tú y yo hoy tenemos una gran oportunidad. Tú y yo tenemos una gran bendición de Dios. Y yo quiero pedirte que ahí donde estás te pongas de pie. Este es el último momento y te pido que te pongas de pie. Porque tenemos que presentarnos delante de Dios. Nosotros mencionamos a los tres individuos
de más renombre en el ejército de David. De esos valientes, 3. Pero también la Biblia habla de un hombre muy especial. Entre esos 800 sacerdotes que fueron asesinados por Doeg y sus seguidores, había uno llamado Abiatar, que huyó. Él logró huir de esa matanza. ¿Y para dónde usted cree que fue Abiatar corriendo? A Adulán. Porque el que se acercaba a Saúl moría. Si él salía corriendo hacia Saúl, moría. Él salió corriendo hacia David, a Adulán. ¿Y sabe qué pasó? David lo recibió. Y oiga qué interesante. Oiga qué poderosa esta palabra. ¿Por qué usted conoce a David? ¿Más como rey o como adorador? Como adorador, un sacerdote extraordinario. Más de 100 salmos el Señor puso en su corazón para ministrar su nombre. Dios se cantaba a través de David. Pero yo quiero contarle algo muy especial. Abiatar era un descendiente sacerdotal. David supo ver lo que otros no veían. Él vio la capacidad en Abiatar. Lo vio como Dios lo veía, como sacerdote. ¿Y usted sabe qué hizo David? Cuando él le contó lo que había pasado, lo recibió y le dijo, quédate conmigo. Y ahí surgió una unión entre el reinado y el sacerdocio que provocó la explosión que hizo a David un triunfador, porque él se mantuvo cerca de los hombres de Dios. Él le dijo a Abiatar, quédate conmigo. Él lo protegió, él lo cuidó. Y por eso David nunca faltó a Dios en nada de lo que tenía que ver con su relación con el pueblo y con Dios, porque estaba cerca de hombres como Abiatar. Esa relación bendijo su vida y mantuvo los sacerdotes cerca de él, porque el principal, el único que sobrevivió, él lo protegió. Y sus palabras fueron, quédate conmigo. Lo mismo que el Señor hizo con sus discípulos, problemáticos, deudores y resentidos. Se acercaba a ellos y les decía, quédate conmigo, acércate a mí. Y los restauró y hizo de ellos valientes en su época. Y tú y yo somos los valientes que Dios está levantando en nuestros días y nos está llamando y nos está diciendo, quédate conmigo, para hablarnos, para enseñarnos, para ministrarnos, para que aprendamos a ver lo que otros no ven, para que aprendamos a sentir lo que otros no sienten, para que tengamos un corazón sensible y podamos ser útiles en sus manos. Y podamos entonces y no antes recibir las bendiciones que Él tiene para nosotros. Tú y yo no podemos seguir rechazando lo que Dios está haciendo, lo que Dios quiere hacer. Tú y yo no podemos seguir poniendo barreras delante de Dios. Tú y yo no podemos seguir cómodos. Tú y yo tenemos que salir. Yo quiero que tú tomes en cuenta algo. Estamos hablando de hace rato de Adulán. ¿Qué significa Adulán? Adulán es el escondite. Pero Dios no dejó a David y a su ejército metidos en Adulán. Él los sacó de Adulán y los llevó a la posición donde debían estar. Y en este día Dios quiere que tú salgas de ese lugar de confort donde te has acostumbrado y dijiste, bueno, yo soy un mal administrador, yo soy un mal padre, yo soy un mal amigo. Es cierto, soy así, nadie es perfecto. Tienen que quererme como yo soy, punto. Y padres que le dicen a su hijo, yo soy su papá y usted me tiene que querer y punto. Esposos que le dicen a sus esposas, yo soy así, usted me tiene que querer y punto. Hijos que dicen, si tú no me quieres, mátame y punto. Dios dice, no,
Tú tienes que salir de esa zona cómoda, de esa justificación, y participar de lo que yo tengo para ti. Tú tienes que dejar de prestar oído a esos Saúles que te están hablando y comenzar a escuchar mi voz, mi palabra, mi espíritu. Por eso yo te invito a que donde estás tú cierres tus ojos, porque este es un momento entre tú y Dios. Dios está obrando y tú y yo no podemos seguirle presentando oposición. No podemos seguir en la comodidad. No podemos seguir en esa actitud. No podemos seguir viendo la destrucción de nuestra vida, nuestra familia, nuestros proyectos, nuestros planes, sin hacer nada. No podemos seguir viendo la tristeza de nuestros hijos, la amargura de nuestros cónyuges. Tenemos que salir de esa zona de confort. No sigas matando el sacerdocio, no sigas matando lo que Dios quiere lograr en tu vida. Dios no te ha llamado a ser como Doeg, un soplón. Dios te ha llamado a ser alguien que habla con su autoridad, que bendice, que levanta, que anima, que ama. Dios quiere ver tu casa bendecida y restaurada. Dios quiere ver tus relaciones totalmente restauradas. Pero tú tienes que permitir que Él rompa en tu corazón todo lo que ha impedido que esa buena voluntad de Dios se logre. Tú tienes que salir de Adulam. En este día, ahí con tus ojos cerrados, tú tienes que decirle: Señor, sácame de Adulam. Habla a mi corazón. Yo no quiero seguir siendo ese tramposo. Yo no quiero seguir siendo ese hombre duro de boca. Yo no quiero seguir siendo esa mujer altanera y orgullosa. Yo quiero ser una persona ungida por ti, bendecida por ti. Que yo sea de aquellos que saben lo que tú estás pensando. Yo quiero saber lo que tú estás pensando. Yo quiero saber lo que tú quieres para mí. Yo quiero ver lo que tú ves. Si tú eres de lo que has dicho: yo no entiendo a mi esposa, yo no entiendo a mis hijos, tú tienes que aprender a ver lo que Dios ve para que los entiendas. Para que entiendas en qué tú has fallado, para que entiendas qué es lo que tú tienes que hacer. Pero como Abiatar, tú tienes que acercarte a aquellos que van a sumar. Tú tienes que alejarte de las malas relaciones. Esas personas que tú ves que te están haciendo daño, que están llenando tu corazón de amargura, tú tienes que cortar esa comunicación. Y tú tienes que correr a la presencia de Dios, acercarte a las personas que suman. Aunque no lo puedas ver, el Señor está obrando y tú no le puedes seguir presentando obstáculos. Tú no puedes seguir presentando obstáculos. Deja que el Señor se mueva con libertad en tu vida. Donde estás, si sientes levantar tus manos, levántala delante de Él y dile: Señor, muévete con libertad en mi vida. Rompe toda cadena, todo obstáculo, porque yo tengo noticia para ti. Aunque tú no lo veas, aunque tú no lo creas, aunque tú no lo sientas, aunque no puedas percibirlo en este día, en este momento, Dios está obrando. Dios está obrando en tu vida. Aunque no puedas verlo, Él está obrando. Aunque no puedas verlo, Él está trabajando. Él está rompiendo en tu vida toda dificultad, toda predisposición. Ese es el Dios que tú y yo adoramos. Ese es el Dios que te está llamando a su presencia. Aunque no puedas verlo, Él está obrando. Y Él es un Dios milagroso. Él es un Dios milagroso. Vamos a decirle: milagroso, milagroso. Ese eres tú.